Soluciones creativas y eficaces de comunicación y marketing online. Porque la calidad, la superación y el crecimiento constante son nuestro objetivo. Buenas noches y bienvenidos a LATAM Republic. Soy Mauricio Aldaz y hoy les traemos un programa que no se pueden perder. En esta edición exploraremos el fascinante mundo del emprendimiento, la innovación y la tecnología. Transmitiendo en vivo por EFINET TV, Canal 6, el canal de la ruralidad. ¿Alguna vez se han preguntado cómo una simple idea puede transformar vidas y comunidades enteras? Esta noche conoceremos a los emprendedores, académicos, que están revolucionando sus sectores con creatividad y determinación. Veremos cómo la tecnología está siendo utilizada para resolver problemas cotidianos y abrir nuevas oportunidades en lugares donde antes parecía imposible. Prepárense para ser testigos de historias inspiradoras de éxito y superación, entrevistas exclusivas con líderes visionarios y una mirada única a las innovaciones que están cambiando desde nuestras comunidades. LATAM Republic, la inspiración, la innovación y la tecnología se encuentran para crear un futuro mejor. Comencemos. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches. La verdad que estoy muy entusiasmado por tener un programa más de LATAM Republic. Y el día de hoy vamos a comenzar a tener una pequeña conversación con uno de los íconos en la parte de economía naranja, ¿no? Esta parte de la economía que realmente es sumamente interesante, que se enfoca en el tema de la cultura, el tema de entretenimiento, el tema de todo lo que es expresiones artísticas. Por eso quiero dar la bienvenida a Pablo Zapata, que nos acompaña realmente el día de hoy, uno de los íconos, como habíamos comentado, director también de radio, también promotor de conciertos, etcétera. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo has pasado? Buenas noches, Jaime, buenas noches a toda la audiencia selecta que ustedes los ve por este medio de comunicación. Pablo, nosotros en LATAM Republic hablamos de temas y oportunidades de negocios. Y en ese sentido, me encanta lo que tú has hecho en tu trayectoria profesional. ¿Cómo comenzamos o por qué realmente deberíamos apostar a los temas de cultura naranja, la parte relacionada con expresiones artísticas? ¿Por qué realmente este sector es muy importante para la economía y por qué realmente deberíamos tener interés en desarrollarlo? Bueno, yo personalmente creo y me baso en un principio en que una de las pocas actividades que nos diferencian de las otras especies que habitan con nosotros del mundo es la cultura y el deporte. La cultura, de alguna otra manera, es, si se quiere, un músculo de expresión, y a través de la cultura, tú sabes, se han logrado hacer algunas de las cosas más importantes que han sido hitos en la humanidad como tal. Creo que eso hay que arrancar pensándolo así, es el inicio. Finalmente, si algún momento vamos a trascender por algo, va a ser por el tema cultural, por las cosas que de alguna otra manera forman la esencia del ser humano. Y obviamente, ya hablando de economía naranja, creo que ya ahí sí estamos hablando de una estructura importante que hace que de alguna otra forma mida y es termómetro de lo que está pasando con la realidad económica de una sociedad, de un país, en este caso del Ecuador. Genial, Pablo. En este caso quería hacerte una pregunta, ya que estás en este tema de los eventos. ¿Qué impacto tienen estos eventos en las comunidades locales, hablando del tema económico? Y no solo económico, sino que genera muchos temas de plazas de trabajo, movimiento social. Hay que recordar que el espectáculo como tal, el entretenimiento, la cultura, el show business, como lo denomina hoy día la mayor cantidad de gente, es una cadena económica, ¿no? Si bien es cierto, hay una inversión de un grupo, si se quiere, de patrocinadores, inversionistas, sponsors, pero eso alrededor de ese negocio están, por ejemplo, en un espectáculo local, en un espectáculo de una ciudad un poco más pequeña, alrededor siempre de los espectáculos públicos, de los lugares donde hay momentos de expresiones culturales, siempre tú vas a encontrar, ¿no? Pequeños kioscos, vas a encontrar gente que de alguna otra manera está expendiendo cosas que tienen que ver directamente con el tema del evento. En otros países un poco más desarrollados, donde existe una política
cultural como tal de Estado, que se hace de todo lo que tiene que ver con el merchandising del espectáculo, pero acá obviamente la economía se mueve porque mucha gente aprovecha ese momento para poder vender sus productos que lo realiza, camisetas, por ahí algo que snacks que quieran comerse, entonces realmente es económicamente mueve alrededor un espectáculo alrededor de unas 300, 450 personas. Increíble, porque a la final entonces estaríamos generando empleo directo, tomando en cuenta no solamente el espectáculo en sí, sino lo que es antes, durante y después realmente de estos eventos como tal. Y me parece interesante lo que tú comentas, que a la final esta apuesta por lo artístico podría generar entonces réditos económicos. Hay temas pequeños, temas medianos, temas grandes, Pablo, y en ese sentido, ¿por dónde deberíamos comenzar? Quizá existen las alternativas de tener algo muy local que se podría convertir en internacional. Yo personalmente creo que siempre la exploración para poder mostrarnos hacia el mundo es interna, ¿no? El Ecuador, por la biodiversidad cultural que tiene, finalmente siempre ha tenido un nicho importante y especial en todo lo que tú quieras hacer, en danza, en lo que tiene que ver con teatro, en lo que tiene que ver con espectáculo como tal, cantautores, cantantes, grupos folclóricos, y finalmente, de alguna otra forma, sí, existe muchísimas oportunidades, si se quiere, en ese sentido de poder lograr ciertos objetivos para poder mostrarnos internamente, ¿no? Hay que recordar que somos un país con la mayor biodiversidad étnica, tal vez, del planeta, por los 270,000 kilómetros cuadrados que tenemos. Entonces, finalmente, si nos ponemos a considerar eso y vemos que somos biodiversos y vemos ahí un potencial, vemos una estructura, una ventaja competitiva, un valor agregado, finalmente vamos a darnos cuenta que sí podemos mostrar a nivel local lo que nosotros queremos expresar. Pablo, y en este caso, esta biodiversidad que existe en el Ecuador, ¿representa desafíos a los organizadores de eventos artísticos? Siempre es un desafío. Porque finalmente nosotros como empresarios ecuatorianos nos gustaría que alguna vez seamos reconocidos por eso, no solo por traer espectáculos o medio espectáculos al Ecuador, que con una economía dolarizada, que en cierto momento también no es tan bueno para un inversionista, porque la gente en otros países que no son dolarizados, como es el caso de Colombia, Perú, ellos creen que nosotros tenemos una economía, porque estamos dolarizados, no una economía, digamos, un poco más sustentable, pero realmente no es eso. Nosotros lo que tenemos solo es una moneda fuerte, pero de ahí cada uno sabe cómo están las estructuras, pero como te digo, nosotros como ecuatorianos siempre queremos eso por una razón, porque obviamente no se ha logrado realmente, si se quiere posicionar un movimiento cultural fuera de las fronteras de Ecuador. O sea, si tú hablas de Colombia, hablas de vallenato, si hablas de Argentina, hablas de tango, si hablas de Brasil, hablas de la samba, si hablas de Ecuador, o sea, realmente se nos complica y ese es el reto. El reto es poder mostrarnos de adentro para afuera. Pablo, y me parece súper interesante lo que tú comentas, ¿no? O sea, esta riqueza cultural que existe en el país, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora estamos transmitiendo desde Guayabamba, que es relativamente cercano al centro de Quito, pero realmente existen condiciones de mercado distintas, sur, norte, valles, la parte urbana, la parte rural, provincias, el tema de capitales, pueblos, que realmente tiene el país de forma muy interesante, diversificada. Entonces, quizá, Pablo, en esa diversidad, ¿no debería estar la riqueza? O sea, quizá Colombia o, por ejemplo, lo que tú decías, Brasil, ellos quizá tienen una cultura un poco más consolidada de forma abundante, ¿verdad? En cambio, en el caso ecuatoriano, como existe tantas culturas, ahí no está quizá la riqueza. O sea, ¿no sería quizá mejor aprovechar esa diversidad para no tener una identificación única? Yo creo que sí, la biodiversidad sí nos ayuda finalmente a buscar, cuando ya hablamos de emprendimientos, a buscar realmente qué objetivo podemos alcanzarlo de acuerdo a eso, ¿no? O sea,
pero el tema de la diversidad también nos hace un poco difusos, hay que entender eso, ¿no? Entonces, finalmente, hablándolo de adentro para afuera, pero para adentro, o sea, hablando, por ejemplo, en el tema de Guayabamba, hay que entender, ¿no?, que el Ecuador geopolíticamente sí somos un país extremadamente afortunado, somos un país que está, ¿no?, tan cerca del oriente, la playa, y obviamente eso tiene un sinnúmero de diversidad porque son un montón de comunidades, son un montón de, si se quiere, de ancestrales momentos que nos hacen de alguna otra forma poder explorar por ahí el tema de la cultura, ¿no? Personalmente creo que desde esa perspectiva la diversidad de hecho es para nosotros una ventaja competitiva, una oportunidad, si se quiere, no tenemos un valor agregado ahí, porque en menos de 10, 15 minutos, 20 minutos no solo cambia la geografía, si se quiere, sino también cambian las costumbres, y de hecho si cambian las costumbres, cambian también ciertos movimientos, si se quieren, culturales. Y hablando sobre este tema, por ejemplo, para los artistas, ¿cuáles serían las barreras principales que ellos enfrentan para participar en estos eventos? Porque efectivamente lo que comentas tú, hay las regiones de la sierra, de la costa, del oriente, y pues cada evento es distinto. ¿Tienen algunas barreras en este caso? No, o sea, el Ecuador en eso todavía estamos bastante abiertos, soy sincero. O sea, realmente lo que necesitamos es, alguien me dijo alguna vez, un extranjero, que lo lindo de Ecuador es que hay un montón de cosas por hacer. O sea, acá no se ha hecho realmente muchas cosas y eso es lo más lindo que tiene Ecuador, que hay un montón de cosas por hacer, un montón de cosas que innovar, un montón de cosas que fortalecer, que explorar. Entonces, realmente, de alguna otra manera, quien puede mentalizar y lograr hacer una pequeña estructura, yo creo que puede hacerlo, ¿no? Todavía en el Ecuador tenemos esa oportunidad y no hay tanto limitante realmente, más bien el tema ya de espectáculos en Quito, Guayaquil, Cuenca, donde de alguna otra manera ya tienes que hablar directamente, ya existe hasta licencias para ser representante artístico o empresario, realmente sí ya se complica un poco más, pero no, si hablamos ya en pueblitos más pequeños, en ciudades pequeñas, en la ruralidad, finalmente siempre hay abierto esta oportunidad para poder hacer y poder generar espacios de arte, de espectáculo, de entretenimiento. Me encanta lo que tú comentas, ¿no? El tema de que hay mucho por hacer. Y en ese sentido, yo he visto un poco las olas culturales en Latinoamérica se han dado por temas muy puntuales, ¿no? Imaginémonos la época de plata o de oro del cine mexicano, por ejemplo, se dio por que se aprovechó la Segunda Guerra Mundial, donde Hollywood estaba paralizado, ¿no? Después temas como Brasil o Corea o Filipinas, cuando comienza realmente a exportar, por ejemplo, temas de novelas, se da por una coyuntura de tipo cambiario, ¿no? El tema relacionado con el tango, que fue sumamente interesante, fue porque, claro, en algún momento Argentina era la economía número 2 del planeta y claro, efectivamente hubo un tema interesante de migraciones que ayudó justamente a difundir gran parte de lo que fue en su momento Gardel. En este momento, Pablo, en este tema de migraciones que estamos viviendo en Ecuador, se me ocurre que quizá tenemos otra oportunidad, otra ola, para poder poner nuestra cultura en mercados como el americano, el español, el italiano, el mismo chileno. ¿Cómo has visto eso en tu trayectoria? Porque entiendo que tú también viviste este tema con los migrantes en la ola del año quizá 2000. Ahora, ¿hay una nueva oportunidad? A ver, es un tema complicado. Yo personalmente creo que para que haya compararnos con países como Argentina, como México, en el tema cultural, entretenimiento y eso de alguna otra manera hacer una bandera nacional es complicado. Y lo digo, y esto sí lo voy a decir de una manera que es un criterio muy personal, que yo creo que es una barrera que tenemos que superar. Hay que recordar que la idiosincrasia argentina y la idiosincrasia mexicana es una idiosincrasia extraordinariamente nacionalista. Nada es mejor para un argentino que otro argentino y nada es mejor para un mexicano que otro mexicano. Ahí es donde yo he participado en algunos foros y me han dicho, o sea, ¿cuál vos crees que? Yo pienso que debemos partir desde ahí. A Ecuador
tenemos que estar autoconscientes y autovalorar nosotros mismos, así no lo demuestren nuestros resultados, ¿no? O sea, si es que nosotros tenemos hoy por hoy al mejor ciclista del mundo, yo lo digo así, que es Richard Carapaz, no tenemos que decir que es el mejor del mundo. Tal vez luego lo discutirán, Cadet Porcar en su momento lo dirá, Primo Roglic también, pero ese es el tema. Yo personalmente creo que, si bien es cierto, Ecuador tiene esa biodiversidad cultural importante, pero debemos partir por esto. Para nosotros dar ese gran paso necesitamos una dosis de nacionalismo y obviamente de creer en que nosotros tenemos el talento, y si es que obviamente, y decirlo, ¿no? Esto es lo que nosotros nos mostramos. México, de hecho, es una potencia cultural por eso. Frida Kahlo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el movimiento ya azteca, todo lo que tiene que ver con los mariachis. O sea, cuando uno se va a la Avenida de la Reforma, ahí al Movimiento del Ángel en el DF, finalmente lo que ves es un montón de mariachis y cantando canciones 100% mexicanas, y eso para los mexicanos es lo mejor que pueden mostrarlo. Tal vez otros dirán, no me parece, me fui a la Torre Eiffel en París y vi allí un espectáculo impresionante sinfónico. No, pero para los mexicanos, estos somos nosotros, esto es lo que nosotros somos, y partimos desde ahí, que eso es lo que nosotros debemos exportar. Entonces sí creo que, siempre lo he dicho, para que nosotros podamos trascender, debemos primero estar convencidos y creérnoslos nosotros mismos de que obviamente esa es la bandera a la que tenemos que defender, y obviamente más allá de que seamos afinados, desafinados, si hablamos de lírica, escribimos bien, si hablamos de armónica o melódicamente, si estamos haciendo bien o no, más allá de eso, ¿no? Como te digo, o sea, para un mexicano, para un argentino, no hay nada mejor que otro. O sea, para ellos solo puede ser mejor otro argentino. Más allá de que obviamente exista o no exista los cuestionamientos, haya juicios de valor sobre el tema, realmente creo que debemos arrancar por ahí. Y una vez que ya arranquemos con el tema de una ciudad que realmente aprendamos a empoderarnos de nuestros colores de la bandera, aprendamos a valorar realmente lo que tenemos, de ahí en adelante yo creo que va a ser mucho más fácil, porque de ahí vamos a poder lograr realmente una política cultural que extienda más allá de las fronteras. Pablo, genial, muy buen punto. En este caso, por ejemplo, que estábamos hablando del nacionalismo, ¿qué rol pueden jugar las instituciones educativas en el desarrollo de esta cultura artística aquí en el Ecuador? Yo siempre lo digo, y también obviamente trato de, debemos aprender nosotros a tener íconos culturales reales, ¿no? Y referentes, y hablar siempre de esos referentes a las nuevas generaciones. O sea, si es que nosotros no empezamos a dar nombres de ecuatorianos en las escuelas, finalmente solo vamos a tener referencias de extranjeras. Hay que entender que hay un sinnúmero de gente que ha estado años intentando hacer algo por la cultura de este país, algo por el entretenimiento, y finalmente siempre hay que tener y nombrar a esos con nombres y apellidos, para de alguna manera ir creando una bitácora histórica, si se quiere, ¿no? O sea, ir diciendo, nosotros también tuvimos, porque obviamente si no terminamos en lo de siempre, ¿no? O sea, en que obviamente en la famosa vasija de barro que escribió Jorge Enrique Adum, y que obviamente no hemos pasado de ahí, o si no en nuestro juramento, que no es nuestro juramento porque eso no escribió Julio Jaramillo. Entonces a eso me refiero. El tema es que finalmente tenemos que ir de alguna manera alimentando esa bitácora, ¿no? Con nombres ecuatorianos, y generar un ícono cultural, que de ahí empecemos obviamente a través del tiempo y tomando las respectivas estructuras educacionales, culturales, finalmente van a lograr. O sea, yo siempre digo, o sea, no pudo haber existido en México Maná, por poner un nombre de un grupo internacional, si no hubiese sido antes un Vicente Fernández. O sea, siempre estamos en un camino, y ese camino, la historia no podemos negarla, no puede haber, en Argentina no pudo haber un Gustavo Cerati si antes de eso no había un Charly García, si antes de eso no había Nito Mestre, si antes,
es exactamente eso. Y en las escuelas de allá, finalmente, siempre ellos son íconos reales, referenciales, que siempre les están hablando directamente. Ni hablar del fútbol. Para los argentinos, los 3 mejores jugadores del mundo son Di Stéfano, Maradona y Messi hoy por hoy. Entonces, para ellos no existe ni Johan Cruyff, no existe Pelé, para ellos existen ellos. Y ese es el tema que más o menos va con la idea que estamos conversando. Súper interesante, Pablo. Y ahí yo tengo un reparo, ¿no? O sea, yo personalmente pienso que la cultura ecuatoriana, si bien es muy interesante, tenemos estos íconos, como tú has comentado, que ya son históricos, ¿no? Parecería que no tenemos un nuevo ícono así súper fuerte que digas, vamos adelante, ¿no? Pero yo siempre he pensado que la música ecuatoriana o la cultura ecuatoriana también debe evolucionar y debe globalizarse, ¿no? Eso vi un poquito en el Asia, donde temas muy tradicionales, muy tradicionales, se globalizaban, ¿no? Incluso haciendo fusión de estilos para realmente llegar a temas globales. Lo veo en el caso al lado, ¿no? Colombia, donde ya tienes productos globales, ¿no? Tienes ya un Shakira, tienes ya un Maluma, ¿verdad? Que realmente ya logras internacionalizarte, tienes un Betty la Fea, ¿verdad? Que realmente ya está en todos los países del planeta. En el caso ecuatoriano, quizá entonces una oportunidad está en fusionarse con otros estilos, con otras alternativas, con otras demandas. Lo veo, por ejemplo, en Tubi Latam, ¿no? Este tema que está en México, donde sin perder la esencia ecuatoriana han logrado realmente entrar a un mercado de 150 millones de habitantes con lo que viene a ser la parte de sus contenidos de nivel YouTube. La oportunidad está en mantenerse como la identidad, profundizar la identidad o quizá hacer un tema de fusión y evolución. Tú lo tienes clarísimo, Jaime. Indiscutiblemente el tema de la innovación es básica y elemental. Hay un viejo criterio que dice quien no se acopla, finalmente no sobrevive. Nosotros debemos empezar a fusionar y obviamente debemos salir de esos estigmas, si se quiere, ¿no? Culturales que el Ecuador tuvo y que no tiene. Como tú lo dices, es una realidad. Ecuador es de los países que más le ha costado realmente tener una vitrina artística internacional, si se quiere. Entonces, es el tema, hay que entender que debemos aprender a fusionarnos para, obviamente, poder lograr estar en la vitrina. Es más o menos, esto se retracta a la década, ¿no?, de los 40, cuando la vitrina era lo más importante para mostrarse como dentro de una herramienta de mercado o de mercadotecnia. Eso es lo que tenemos que hacer, mostrarnos a través de fusionarnos, intentar tal vez fusionarnos con culturas que de alguna otra manera tengan ciertos niveles parecidos, ancestralmente hablando, o por ahí también puede funcionar, ¿no? Que dos cosas como el agua y el aceite se puedan fusionar y que finalmente nos pueda, el objetivo principal, creo yo, es lograr esa vitrina, es que nos regresen a ver. El momento en que nos regresen a ver, finalmente van a entender de que aquí existe un sinnúmero de capacidades, un sinnúmero de gestores culturales que de alguna otra manera pueden en cierto momento volverse tendencia mundial. Pablo, y aprovechando esto que acabas de mencionar de la tecnología, ¿no ha facilitado o está facilitando de pronto a los nuevos artistas nacionales esa vitrina de que estamos hablando? Porque antes pues era ir a una discográfica o tener un representante como que complicado, y hoy en día basta utilizar un canal, un YouTube, y exponer mi música. ¿Está ayudando de pronto al mercado ecuatoriano? O sea, sí nos ayuda a mostrarnos, pero no realmente, digamos, con la fuerza que se necesita. Hay que entender que debemos tener una estructura. En Ecuador no existe una industria para hablar, o sea, en otros países existe una industria del espectáculo. En Ecuador, así lo diga un sinnúmero de gente, yo discrepo, no existe una industria. Y para que exista una industria debe haber una disquera, para que exista una industria debe haber, ahora las disqueras son digitales, ¿no? Hay que entender eso. Igual todas las grandes disqueras del mundo como fábricas de alguna forma desaparecieron, pero se fusionaron con un sinnúmero de plataformas digitales que son los dueños de los derechos de todo lo que uno puede ver a través de Spotify, YouTube y todo el tema. Entonces, debe haber una disquera, debe existir un representante artístico, debe haber una agencia de manejo. Es más o menos, para tener una idea, no me gusta comparar y aún peor con el fútbol como tal, pero es más o menos eso. Cuando Ecuador empezó a tener agentes que vendían, agentes FIFA, ¿no es cierto?, avalados por FIFA, que vendían jugadores ecuatorianos, finalmente
Ahora tenemos, ¿no?, a Moisés Caicedo, tenemos a un sinnúmero, ya toda la selección del Ecuador juega finalmente afuera, ya nadie juega acá. Eso es lo que tiene que pasar si se quiere, en la estructura de la industria del espectáculo. Si bien es cierto, las grandes plataformas, Spotify, YouTube y todo lo que tenemos alrededor digital le ha ayudado, pero no basta con eso. ¿Por qué? Porque ellos finalmente tienen el know-how y la estructura del negocio. Hay que entender que detrás de todo representante artístico, por ejemplo, detrás de todo representante artístico colombiano, detrás de Shakira, está obviamente toda la cadena Univisión, está todo Televisa, están absolutamente todos anclados. No es que Shakira es lo famosa que es, o la cantidad de descargas de música que tiene, es por sus, digamos, no solo por sus cualidades de talento, sino porque tiene una estructura atrás que que detrás de eso hay un negocio impresionante donde están las cadenas más importantes de televisión del mundo. A Shakira, detrás de ella no está ni siquiera RCN Colombia, que ya es una cadena impresionante, o Caracol Colombia. Detrás de ella está Univisión, Telemundo, Televisa. Entonces, a todos ellos les conviene, de alguna otra manera, porque su talento siga siendo y ella siga peleando los top 10 de todos los artistas en el mundo, como en Estados Unidos, Taylor Swift, por ejemplo, ella está de alguna otra manera, detrás de ella está todos los canales de Estados Unidos, ¿no? ABC, ESPN, CNN. Ese es el tema. O sea, no es una coincidencia que en el Super Bowl, que es el espectáculo más visto por todo el mundo, ella y su novio estén en el palco y su novio sea campeón y todo el tema. Si ustedes se dan cuenta, son cosas que detrás de los hilos del espectáculo hay un sinnúmero de intereses, y de alguna otra forma lo que tú dices es verdad. Nosotros sí necesitamos lograr tener una estructura, una industria, para que de alguna otra manera poder mostrarnos. Y me parece súper importante lo que comentas, porque Ecuador en los últimos 15 años ha generado muy pocas nuevas industrias. Hay un indicador ahí súper interesante que se llama la complejidad económica, y parecería entonces que la cultura podría ser parte de esta complejidad económica y parte de lo que vienen a ser las oportunidades de generar una nueva industria, como tú bien comentas. Si tú fueras ministro de Cultura, Pablo, ¿qué harías? Primero, lo que haría es realmente tener unos asesores con inteligencia artificial, ¿no? Para que obviamente me ayuden a tomar decisiones, por un lado, acertadas, ¿no? Y primero, como te digo, haría una gran campaña que tiene que ver con BTL, movilizaciones, más allá de lo digital, de aprender a querernos, que se llame, ¿no? Aprender a querernos, aprender que Ecuador está en capacidad de ponerse a la altura y compartir escenario con cualquier ciudadano del mundo. Eso es lo primero que creo que tenemos que hacer. Si no generamos esa autovaloración, ese autoamor, ese si se quiere, incluso hasta supervaloración. Eso les funcionó absolutamente, como te digo. O sea, si ya te pones a hablar de cultura como tal, les ha funcionado a un sinnúmero de naciones que lo que primero han hecho ha sido creer en ellos, quererse a ellos mismos y a partir de eso autocreerse que pueden, y a partir de eso sí empezar a generar, y porque ahí sí tenemos para escoger lo que tú quieras, o sea, lo que tú quieras. Yo personalmente creo que la bomba como tal, este tipo de música que se da allá en la provincia de Imbabura, eso puede funcionar en cualquier parte del mundo. Y cuando hablo de cualquier parte del mundo, no hablo de Bogotá, ni hablo de Buenos Aires, ciudades que son megaciudades por la capacidad de habitantes que tienen, sino puede funcionar en Shanghái, puede funcionar en Japón, o sea, en Tokio, realmente puede funcionar. La bomba, créeme, puede funcionar. Eso bien logrado, bien estructurado, con los arreglos respectivos, puede ser un boom mundial. De hecho, te digo, los colombianos son más suspicaces que nosotros. Esto en un grupo se llama Bomba Estéreo, pero la bomba no salió de Colombia, la bomba salió de Imbabura, Ecuador. Correctísimo, y me parece interesante, ¿no? Porque claro, si es que tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Correcto. ¿No? Y eso sucedió en varios casos.
para ir finalizando, Pablo, quisiéramos tener por parte tuya alguna recomendación para las personas que en este momento están en el factor artístico, saben tocar algo, están en la parte lúdica, quieren realmente meterse en este potencial alternativa del sector de la economía naranja. ¿Qué le dirías a esa persona que nos está escuchando en Guayabamba, en Ecuador, en la región latinoamericana, que quizá lo que necesita es tener un poquito de ese mentor que ya cruzó, hablemos varios temas y que, bueno, podría reflejarse en ti? ¿Qué le dirías a este emprendedor cultural? Yo personalmente creo que una de las cosas que marca el camino de un artista, de un gestor cultural y todo lo que tiene que ver con esto es la autenticidad. O sea, si tú ves los grandes íconos en el mundo, ¿no?, artísticos, son auténticos, ¿no? Y cuando hablo de auténticos es que finalmente son ellos. Entonces, lo primero es ser auténtico, o sea, primero ser auténtico, mostrarse como tal, aún más como artista, y obviamente a partir de eso empezar, ¿no?, a evolucionar también como artista, siempre, si se quiere, anclándose en la formación, en tratar de ver a través de la transmisión el arte desde mi perspectiva y los gestores culturales trasciende, es por el tema de transmisión. O sea, nosotros tenemos que ver siempre al más grande, al que logró hacer más cosas, y de alguna otra manera eso intentar en nuestra autenticidad, ponerlo en nuestras palabras, en nuestra forma de ser, aplicarlo a nuestro mercado, a nuestro proyecto, y finalmente poder conseguir los objetivos que queremos. Queremos agradecer a Pablo Zapata, la verdad que nos ha comentado muchísimos temas de estas oportunidades de la economía naranja, y claro, la verdad que estamos muy entusiasmados, y me voy a quedar con esta incógnita, ¿no? Este tema de la bomba, producto global, alternativas de expansión a 193 países, me parece que sí, Mauricio. Espectacular, y efectivamente se han tratado temas, y quedan unas preguntas pendientes también, que me faltaban por hacerlas, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Agradecerte de antemano, pues, Pablo, por el tiempito que te has dedicado a nosotros, y posteriormente, pues, seguir tratando estos temas que es economía naranja, una alternativa de desarrollo. Encantado, muchísimas gracias, Mauricio, muchísimas gracias, Jaime, y estamos a las órdenes siempre. Nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias, síganos por Efinet TV.